pero desde un enfoque muy particular. Lo que queremos preguntar e indagar es ¿qué podemos hacer para mejorar la seguridad ciudadana que tenemos hoy sin, digamos, violar la Constitución y los derechos de las personas? Se están proponiendo muchas cosas, que salgan las Fuerzas Armadas, que les den armas no letales a los serenos, que los serenos se entrenen como si fueran policías, que se cree una policía municipal. Hemos escuchado bastante de esto, ¿no es cierto? Lo que hemos escuchado, Rosa María, es mucha gente desesperada buscando salidas que no pasan por lo que podría ser la salida más obvia, que es que la policía funcione. Claro. Lo primero que tenemos que decir es que no tenemos un problema de escasez de policías. El número de policías per cápita en el Perú es razonable. Es razonable. Tal vez tenemos un problema por el 24/24 que hace que un policía esté en actividad la mitad del tiempo en la que lo tendría que estar, digamos, ¿no? Pero en ese sentido tal vez podríamos empezar a preguntarnos ¿por qué no funciona la policía? ¿Y por qué ni siquiera intentamos en nuestras teorías sobre cómo solucionar el problema de seguridad ciudadana? Es impresionante cómo la población no pone ni en primer, ni en segundo, ni en tercer lugar mejorar la policía. A mí me da la impresión de que se tiró la toalla ya con la policía. Claro, es como un poco en el paralelo con la educación, ¿no? Exactamente. Si tú no mejoras al maestro, no mejoras al niño, o sea, por más que inviertas en infraestructura o materiales. Así es, y las salidas tipo armar el serenazgo o sacar las Fuerzas Armadas a la calle o privatizar la seguridad, claro, a mí me suena un poco como lo que ocurrió con la educación. La educación estatal no se quiso arreglar, se ofreció la educación privada y lo único que generaste fue una ecuación perversa en que la educación privada no necesariamente es mejor que la del Estado. ¿Cuándo empezó a mejorar la educación en el Perú? Cuando has empezado a hacer tu tarea, empezar a mejorar la educación del Estado. Ahora, pero digamos primero que hay que analizar un ratito las propuestas. Y empecemos por ¿qué es la peor? Miren, las Fuerzas Armadas no pueden salir a resguardar la ciudad. Un chico, yo conversaba eso esta mañana ahora con Pati, un chico que recibe entrenamiento básico militar para matar. Su misión es el asesinato del enemigo, del adversario en combate. Lo cual está bien. Está bien, es su rol. Se necesita. Se necesita. Defensa Nacional. Me estaba hablando de la cámara acá, tengo que hablar de la cámara acá. Se necesita que este joven, ¿no es cierto?, que tiene su entrenamiento básico, tenga sus normas de sobrevivencia, ataque, ¿no?, disuasión del enemigo. Eso no tiene nada que ver con perseguir delincuentes. La función policial es completamente distinta a las Fuerzas Armadas. Ahora, en el imaginario popular, ¿no es cierto?, un hombre armado impone respeto y autoridad. Lo que quiere decir es que la policía ha perdido imperio. El imperio de la ley ya no es la policía. Es terrible. Es terrible. Y además tenemos que tener en cuenta que creo que el pedido de la salida de las Fuerzas Armadas nos viene por una deformación de historia reciente. Sendero Luminoso, que es otro tipo de violencia, que no es seguridad ciudadana, que es terrorismo y por lo tanto se combate como se combate una guerra, fue abatido en parte por un trabajo de las Fuerzas Armadas en combinación con la policía. Entonces siempre tenemos, creo, como este fantasma en la cabeza de que cuando la policía no puede sola, las Fuerzas Armadas tienen que salir a ayudar. Y estamos confundiendo etapas, historias y situación. Y los que crecimos en la dictadura militar, como nosotras, somos un poquito bejanconas, un poquito tías, efectivamente, en la dictadura militar, las Fuerzas Armadas, cuando había problemas, ponían orden, ¿no? Entonces, hay la idea común que para eso sirven. Las Fuerzas Armadas no sirven para eso, no es su misión, no está en sus objetivos. Las Fuerzas Armadas sirven para la defensa de la nación ante enemigos externos. Y además, como señalaba... Enemigos. Así es, señalaba el general Quiabra, que tengo mucho respeto, porque es una visión bastante moderna sobre las Fuerzas Armadas. Después, además, se coloca a las Fuerzas Armadas en un lugar incómodo que no les corresponde, se cometen excesos y ¡guacatá! Les cae todo el mundo encima, ¿no? Cuando les has puesto a hacer algo que no les toca. No les toca, ni con entrenamiento. No. Es como cuando nos decían, los pandilleros tienen que entrar al servicio militar obligatorio. Entonces yo decía, ¿para qué? Para que los entrenes, ¿no? Para que tengan mejor puntería, ¿no? Entonces, no sirve, esas cosas no sirven. Ahora, es curioso porque ese pedido lo ha dado desde el congresista Renzo Rayardo, que tiene una campaña pro seguridad que me parece valiosa, pero esta medida no me parece importante. No es posible. No es posible. Y segundo, que ya me parece que esto se está convirtiendo en cargamontón. Félix Moreno, el gobernador regional del Callao, ha pedido que la Marina patrulle las calles del Callao. Yo digo, pues la Marina tiene su trabajo que hacer en el Callao, que no tiene nada que ver con patrullar calles, ¿no? Tiene que estar en los barcos del Callao, no en las calles del Callao, porque es la Marina. Pero digamos, descartada esa posibilidad, viene todo este tema del serenazgo. Y ahí, hoy día escuché al ministro Pérez Guadalupe decir una cosa muy interesante. No tengo marco legal. O sea, primero me tienen que dar una ley para que el serenazgo pueda portar algún tipo de arma o pueda detener. La detención en la Constitución es un acto
que solamente se puede dar debajo cuando hay determinadas circunstancias. ¿no? Tiene que haber flagrancia o mandato judicial. Así es, sí. Y la tiene que hacer la policía porque está investida de ese imperio y de esa autoridad. Existe lo que se llama el arresto ciudadano cuando tú evitas que se escape alguien a quien has visto cometiendo un delito. ¿No? Pero que tiene que ser inminente. Así es. O ¿no? sea, un hombre jalándole la cartera a una señora, yo lo agarro media hora más allá. Y también ¿no? existe la legítima defensa. O sea, También. yo puedo portar armas. Y no solamente no letales, puedo portar armas letales y no letales. Ahora, hay algunas armas no letales que están prohibidas, lo cual hace mucho más grave todo. El gas pimienta está prohibido. No sé por qué a mi expresión, a mí me sirvió durante mucho tiempo para que los perros no me mordieran cuando estaba corriendo. Claro, entonces el gas pimienta no les hice nada a los perros, ¿sabes? Pero tienes las varas que electrocutan, ¿no es cierto? Ese que te toca una vara y es espantosa. Eso también he portado. No he comprado. Yo nunca lo usé, pero me acuerdo que nos regresábamos con una amiga de acá de la Católica hasta Villa, manejando en la época del terrorismo, un camino largo, horrendo, y me daba una cosa que me decía, si nos roban, tú le pones esto y se electrocuta. Y yo le decía, oye, si se mete un tipo al auto, yo voy a salir corriendo detrás, yo voy a estar buscando electrocutar. Entonces, y además hay otro problema. Supongamos que sacamos la norma, le das a los serenos estas armas, les tendrías que dar la posibilidad de detener. O sea, porque el electrocutar no basta, tiene que venir policía. ¿Y qué pasa con el serenazgo? Si la policía tiene un pobre entrenamiento, ¿no es cierto? Si en la policía, en las escuelas ya hay corrupción, ¿qué nos hace pensar que el serenazgo va a ser mejor? Así es. Es imposible, por más escuela linda de serenazgo que hagas. O sea, regresamos al problema inicial. ¿Por qué no tenemos buenos policías? Además, a ver, si hay un ladrón que roba una casa, por ejemplo, en un sitio como Miraflores o San Isidro, donde hay muy buen serenazgo, yo estoy segura que si ve un serenazgo se va. No piensa, ay, voy a robar porque no tiene un arma no letal con el que... No, o sea, porque ahí porque saben que igual se van a meter en un problema. ¿Qué pasa en esos distritos? Los vecinos tienen poder adquisitivo, pueden pagar el arbitrio del serenazgo, porque hay que recordar que el serenazgo es pagado y cuesta. Es una seguridad privada. ¿Qué está haciendo el serenazgo en realidad? Lo más caro, está poniendo la gasolina que el Estado no le puede poner a la policía, que es lo más caro para el patrullaje. El patrullaje disuade. Si el Estado no puede patrullar porque no tiene plata para la gasolina, porque se la tiran, además, o se la rifan o lo que fuera, pero en el serenazgo no se la tiran, entonces lo que está es subsidiando el Estado en el patrullaje. Así es. Entonces, lo que puedes hacer, y se hace, es patrullaje conjunto. Es decir, los distritos pudientes compran los francos de los policías y el policía, investido de la autoridad policial, con imperio y con su pistola, va en la camioneta. Yo ahí sí creo que se podría, por ejemplo, pienso, tú me contarás si es posible o no, que no tenga que comprarlo. Porque tú tienes, por ejemplo, la comisaría de Miraflores, ¿no? O la comisaría de San Juan del Lurigancho. Llena de policías que no salen a patrullar porque no tienen gasolina. Entonces, por si acaso, el serenazgo va a pasar por ustedes tales días a tales horas, se acabó. No tienes por qué, además, gastar más. Ya la gasolina debería ser razón suficiente para que el policía se suba al auto. Claro, todo esto funciona si es que las partes no son corruptas. Así es. Y el problema es que en este momento, el problema central de la seguridad ciudadana es la corrupción de la policía. Lamentablemente, hay magnífica policía. La policía cuando quiere, chapa el choro en 3 días. Pero, Rosa María, han removido al personal de San Juan del Lurigancho porque creen que están coludidos con los extorsionadores. Lo que me impresionó de la noticia es que los habían removido. O sea, los habían pasado, anda, extorsiona, colúdete con el extorsionador de más allá. Bueno, Henry tiene mucho que contarnos sobre este tema, porque ha estado conversando con los alumnos de la universidad. Henry es una pieza vital en esta transmisión. Adelante, Vamos Henry. a ver qué piensan estos chicos. Hay muchos proyectos de ley y propuestas para poder frenar la inseguridad ciudadana dentro de nuestras calles en Lima. Pero cuando se habla de que armar a un sector de la población, y así sea armas no letales, siempre va a ser un poco polémico. Y polémico fue lo que encontramos cuando hablamos con los estudiantes acerca de esta propuesta que la dio el alcalde Castañeda del Ocio y las implicancias que tiene dentro de nuestro país. ¿Te sentirías más seguro si es que el serenazgo pudiera tener armas no letales como un taser o podría arrestar a los delincuentes? Veamos qué nos respondieron. Bueno, me parece una buena propuesta porque de hecho pienso que si el serenazgo no tiene cómo defenderse él mismo, no va a ser capaz de defender a los ciudadanos, ¿no? Preocupa un poco en realidad que cualquier persona pueda estar manejando un arma. De por sí ya es complicado con los policías que tienen un proceso de capacitación más o menos constante, ¿no? Y que pasan por ciertas evaluaciones. Y además que no todas las municipalidades funcionan igual, ¿no? La solución podría ser peor que en la enfermedad, ¿no? Estos deben ser mejor entrenados, dado de que muchos serenazgos no tienen no tienen
criterios acerca de lo que realmente es delictivo y no. Entonces, si no van a tener formación de policía, por lo menos un mayor criterio, ¿no? A mí sí me parece una buena idea, por el mismo hecho de que en lo personal sí me sentiría más segura, pero que lo sepan usar, porque ¿qué pasa si les dan y no sé si por miedo propio o porque no les enseñan una capacitación previa, no los usan? Me parece una pésima medida porque creo que el hecho de que serenazgos tengan armas no letales sobredimensionaría todos los problemas. No confío en el criterio de los serenazgos en lo absoluto, menos que en el de los policías, y eso es muy poco decir, además. Yo creo que es una buena propuesta de parte del alcalde Castañeda, pero creo que va más allá de simplemente armar a los pocos efectivos de municipalidad que tenemos. Lo más lógico, lo que deberían hacer es como que tratar de estructurar mejor el serenazgo, repartirlo mejor, contratar gente, manejar el mejor presupuesto y bueno, tratar de reducir la inseguridad, ¿no? No comparto la idea porque siento que lo usarían por las puras, o sea, atacarían a cualquier persona que le pueda faltar el respeto porque hay serenos en todos lados y como no tienen la preparación suficiente no saben a qué parte del cuerpo disparar o que pueden, así sean armas no letales, igualito pueden ocasionar un daño. No va a ser una ayuda grande porque creo que la inseguridad siempre va a estar en todos lados, pero creo que podría ayudar de alguna manera. E incluso yo he pensado en tener algún arma no letal como estos aparatos, claro, que dan electricidad, etcétera, porque en verdad uno está expuesto a muchas cosas. Si se dan cuenta, mucho de lo que dicen en sus respuestas tiene que ver con el contexto o la percepción que tienen acerca del serenazgo. Y es verdad de que en diferentes distritos el serenazgo se maneja de manera diferente, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Miraflores, hay serenos o hay en la campaña de serenazgo que tienen ciertas charlas, por ejemplo, de derechos humanos o cosas por el estilo. Mientras que en otros distritos simplemente el serenazgo se utiliza como una manera de dar trabajo a personas que apoyaron una campaña política del alcalde. A mi parecer, este tema se tiene que tocar bastante con pinzas, pues todas las municipalidades no van con el mismo piso. La manera de ver de esto es viendo evaluación psicológica y a la vez entrenamiento previo, para así tener los mismos estándares que todos los serenos puedan tener y, como decía uno de nuestros entrevistados, que el remedio no sea peor que la enfermedad. Y hablando de estándares que tienen que verse, si bien hay algunas normas o algunas regulaciones que ya se han visto para que todo se esté uniformado, ¿no debería avanzarse un poco más en este tema y de que hayan responsabilidades y funciones claras que los diferencien o vean cuál es la manera con la cual agarren más con la policía y no solamente como si fueran el serenazgo? Con esto pasamos a la segunda parte de la discusión. Bueno, muy interesante lo que decíamos, ¿no? Las chicas más preocupadas por su seguridad. Exacto. Los chicos más preocupados por ser víctimas del abuso del serenazgo, que es lo que les pasa en su vida diaria. Es impresionante cómo en un tema como este se puede traslucir la percepción de la inseguridad de la calle según el género, ¿no? El hombre es mucho... yo nunca tengo miedo de que un serenazgo voltee y me pegue porque sería como bien grave. Pero los chicos sí, porque efectivamente el serenazgo puede comportarse de manera abusiva y con los hombres por razón, ¿no? Y ha sucedido, es decir, tenemos el caso policial de Gerson Falla, un chico asesinado en una comisaría. Y un serenazgo, el serenazgo de Miraflores también con un torero, ¿no? Que hubo un caso gravísimo. Y no todo depende de cómo se recluta el serenazgo. Parece ser, he escuchado ya, que hay una coordinación entre todas las municipalidades distritales para el serenazgo que sea votado, no sea contratado en otro distrito. De acuerdo. O sea, porque eso ya es una medida, pues, lógica, ¿no? Porque si no van rotando y todos tienen problemas, ¿no? O sea, tú no puedes tener el serenazgo un psicópata que le guste pegar, ¿no? Independientemente de si llevan armas no letales o no, debería haber una especie de escuela de serenazgo donde la gente sale... Susana Villarán, ¿no? creó una, pero como no le daban bola en muchas de las cosas que proponía, pues los demás alcaldes necesitaban cooperar con esa escuela de serenazgo. Y esa escuela de serenazgo tenía que tener, claro, como dice Henry, como ahí, mira, algunas charlitas sobre derechos humanos, ¿no? Tú no le puedes pegar a pero los además chicos, conocimientos de qué cosa es un delito, qué cosa no es un delito, ¿no? Ese es el problema. Muchas veces el sereno cree que es un delito algo que no lo es. Exacto. ¿Ya? Entonces, que el vecino se queje del otro vecino no implica que el otro vecino esté cometiendo un delito. Así es. ¿No es cierto? Además, hay varios, digamos, problemas de intervención del serenazgo en el espacio físico. Tú sabes que por inviolabilidad de domicilio, el serenazgo no puede entrar a una casa. Sí. Aún cuando entra en la casa, todo el barrio se sepa que está cometiendo un delito, que hay un robo, digamos, en acción en ese momento. ¿No? El vecino se da cuenta que están robando a su vecino, llama al serenazgo, el serenazgo llega, bueno, los choros se quedarán dentro de la casa, pero los serenos no pueden entrar. No pueden entrar.
Sí. sin permiso del dueño, y el dueño no está. Ahora es interesante, Rosa María, cómo en la respuesta de los chicos no aparece la policía, ¿no? No. Ninguno ha dicho, no, los serenos no, la policía. Y a mí me llamó Pero la sí, atención. hay varios que tienen, es una solución pésima. Pésima, eso sí, pero como que no llegan a articular, o no lo hemos recogido en todo caso, Claro. el hecho de que no se asume que el serenazgo lo que está haciendo es un trabajo que le corresponde a la policía, ya lo está haciendo, Claro. el patrullaje, el control no visual, Claro. por lo menos. Y hay una cosa bien interesante, porque había esta discusión ayer en RPP y sobre las armas no letales. Y unos de mis seguidores que son expertos en armas, porque me doy cuenta porque cada vez que va alguien de las armas de hablan las de armas. sí, se defienden, qué sé yo, me dijo, no existen armas no letales, solo existen armas menos letales. Y yo pensaba en estas armas que tienen, por ejemplo, perdigones de jeve. Claro. Oye, pégale eso, ya hace daño, o sea, te cae en el ojo, se te va el cerebro y te mueres, ¿no? O te quedas sin ojo. O te quedas sin ojo, exacto. O sea, tampoco se trata de, les voy a dar un aparatito que no hace daño. Claro. No, sí hacen daño, Sí hacen ¿no? daño. El gas pimienta te puede hacer vomitar, Y además, la normalmente electricidad te quedas así. las armas no letales se usan en la Policía Nacional para reprimir disturbios. Así es. Para eso, no para perseguir delincuentes. Así es. Se usan para, digamos, una masa de disturbios. Cuando tú dices armas no letales, ¿le van a dar gases lacrimógenos a los serenazgo? Es absurdo, pues. Imagino a todos los vecinos van a terminar con los ojos rojos, tosiendo Claro, y vomitando, abrazados del water. Claro, gases lacrimógenos no les pueden dar, pues. El gas lacrimógeno se usa para reprimir una manifestación y normalmente es para acercarla. ¿no? O tienes un chico que se te viene con una piedra encima y no le Claro. vas a disparar, le tiras todo gas lacrimógeno. Entonces, básicamente es contención. O sea, lo que hace la policía es contener la masa en un determinado lugar, apaciguarla y luego que se disperse. Para eso sirve el gas lacrimógeno. ¿Ya? Eso le vas a dar al serenazgo, es absurdo. Entonces, el arma no letal, ¿qué? Es un palito. ¿Ya? Tampoco pues, le vas a agarrar palazos a la persona, al detenido, ¿no? Porque no merece ser agarrado a palazos. Así es. Entonces, lo que puede Además, no es pasar... seguro, ¿no? Porque si el que delincuente tiene un detenido- arma, acércate con tu palito y te va a caer Exactamente. una bala, Ese es ¿no? el problema, ¿no? El problema es que el delincuente sí está armado, Ujú. con armas bien letales. Ujú, Claro, exactamente. entonces, no hay equivalencia alguna si es que, regresamos al mismo tema, la policía no está presente con el serenazgo. Entonces, la discusión, y es una pena que no se centre la discusión en lo que se tiene que hacer con la policía. En la policía. ¿No? Porque, En la policía. Porque yo sí creo que pedir militares, por ejemplo, o pedir salidas privadas a un Claro. tema de seguridad nacional, nos aleja de la democracia enormemente. Enormemente, No, porque nos la- acerca a las dictaduras, nos Claro, acerca porque a los regímenes autoritarios. digamos, nosotros ¿no? tenemos un sistema por el cual el monopolio de la fuerza está entregado al Estado. Así es. El Estado entrega ese monopolio de la fuerza, ¿a quién? A la policía, que tiene el imperio Así es. de la ley, o sea, hace cumplir la ley. Si tú a la policía le quitas la autoridad y el imperio y se la entregas a otros, ¿no es cierto?, a las Fuerzas Armadas, a los privados, como tú dices, afecta gravemente la democracia. ¿Por qué no reformamos la policía? ¿Por qué no trabajamos en el plan de licenciamiento de la policía planteado desde hace años, por el Así es. cual tú vas sacando 20% de la policía gradualmente con todos sus beneficios, no porque sean malos policías, sino porque estás haciendo una purga? ¿Por qué no haces de la policía un cuerpo respetado, mejor pagado? ¿no es Carabineros cierto? de Chile Y- está al lado así es. y es la institución más respetada de Chile. A nadie se le ocurre ofrecerle una coima a un carabinero. Pero mientras Te el lleva pol- preso por cohecho en el acto. Mientras el policía esté haciendo las de efectivo de seguridad privada, como me Cachuelito, claro. ocurrió a mí en el Grifo, que veo una chica desesperada el día de la semana pasada y le pregunto qué pasa, ¿te puedo ayudar en algo? Me dijo, es que me acaban de chocar. Y le digo, ¿qué pasó? Y se fugó. Y efectivamente su carro estaba chocado y había un policía parado ahí a medio centímetro del auto. No hizo nada. Y le digo, ¿y usted, señor? Le digo, ¿está de adorno? No, ella ya tiene que llamar pues a la policía para que... ¿Y usted qué es? No, es que yo no estoy de servicio. Y me provocó decirle, entonces sáquese el uniforme. ¿Por qué? Entonces se empieza a ver esta especie como de símbolo de la no de la autoridad. impunidad, de la no autoridad. Y ese es el problema. Policías que te cierran el tránsito para que pase un camión de construcción, policías que te paran para que se meta un camión en contra, Claro. todo tergiversado. Le pierdes el respeto en el momento que te quiero poner en una Claro. papeleta. Y si hay un problema de plata, hay algunas medidas que se pueden tomar que sí son interesantes de discutir, evaluar, que es que, por ejemplo, la policía de tránsito sí sea una función municipal. Así es. Con lo cual, te liberas de toda la policía de tránsito en presupuesto, el presupuesto se lo pasas a las municipalidades y ahí haces una policía de tránsito provincial. Y además En vez de tener inspectores de tránsito y policía de tránsito, tienes un solo cuerpo de tránsito
y sale todo tránsito de la Policía Nacional. Y además, como las municipalidades son más eficientes en conseguir fondos, Claro. si les das la posibilidad de poner multas, no tienen ni que esforzarse, con que se paren con su papeleta en la esquina van a tener caja para Claro. todo el mes, porque hasta que la gente no se acostumbre Claro. a respetar las reglas de tránsito, yo creo que se violan 10.000 reglas de tránsito todos los días en nuestras narices, ¿no? Claro. De la gente que voltea mal, Entonces, se por para en ejemplo, el esa es una crucero. medida que tú puedes decir, ya, saco este presupuesto de la Policía Nacional y paso a la Policía Nacional como Policía Municipal de Tránsito, Así es. manejada por las provincias. Ahora, tenemos otro problema y con esto tenemos que ir terminando. Estamos siempre pensando en Lima, ¿no? Piense que esto tenga que funcionar, no sé, en la provincia de Islay, ¿no es cierto? Y que tú municipalices a la policía. O sea, tendrá un policía, pues la policía municipal de Islay, ¿no? Claro, entonces sale a marchar con los que tienen las pedradas. Entonces, ¿quién pone orden? Ujú. Sí, Hay un es tema ahí complicado. bien grave que discutir Y también. un tema también, Rosa María, que creo que con eso podemos ir cerrando. Decíamos, no faltan efectivos policiales, pero sí resulta que los distritos que tienen más dinero, que tienen más serenazgo y más seguridad privada, tienen más policías también. Porque los compran. ¿No? Entonces hay que chocolatear bien la cantidad de policías que tienes para poder satisfacer las necesidades de seguridad de la gente. No puede ser que un distrito, lo digo muy a empezar, porque hablo de los distritos donde vive mi familia, donde vivo yo, en algunos de los casos donde que no me parece justo que teniendo los recursos para verte protegido mejor, encima tengas más dotación policial que San Juan del Lurigancho, por ejemplo, que lo necesita mucho más, ¿no? Y además que es un distrito más grande y que en este momento está pasando por una situación de inseguridad tal que el mismo alcalde, igual que otros, ha salido a pedir a las Fuerzas Armadas, cuando lo que tienen que hacer es suspender las clases. O sea, tienen que llamar al UGEL. Y que la gente sienta que si camina por la calle y comete un delito, hay un policía que lo va a atrapar, ¿no? Claro. Tarde o temprano. Tarde o temprano lo va a atrapar. Que tarde o temprano nos atrapan a todos. ¿Eh? Sí. Ah, sí. Yo estoy segura de eso. O sea, Sí. todos caen. Bueno, Todos caen. los hemos traído de Bolivia, Imagínate. ¿no? Los Algunos import- se demoran más en caer, pero todos caen. Todos. Oropesa todavía no cae. Hay que llamar a Evo. Hay que mandárselo. Evo sabe. Evo sabe sí. cómo atrapar a Vamos a Oropesa. reconocer que sí, lo han ninguneado al pobre por entregar. sabe, sí. Evo sabe. Y le ha dicho Mala que por qué le entrega. Bueno, además, Evo hoy Es tiene muchas delincuente. razones para haberlo entregado porque además de hacer fechorías en el Perú, ha hecho fechorías en Bolivia. Así es. Que tiene que también pagar por ellas cuando termine de pagarlas de acá. Sí, así que gracias, Evo. Así es. Bueno, nos despedimos, ya saben, discutan, conversen, todas las opiniones valen, evalúen, pero nuestro mensaje es que antes de pensar en otra cosa, mejoremos la policía. ¿No es cierto? Tenemos derecho a aspirar a tener un país con una policía decente. Eso es lo mínimo que nos podemos exigir como sociedad. Gracias Así por es. acompañarnos. Hoy estamos en la Magical Crypto Conference de Nueva York. Está siendo muy interesante estar aquí. El mercado alcista ha vuelto y parece que el cripto invierno ha llegado a su fin. Se avecinan máximos históricos para el Bitcoin y parece que mi objetivo intermedio de $28.000 sigue en juego. Además, mi objetivo a largo plazo desde el 2011 de $100.000 sigue en pie. Cuando Stacy y yo volamos hacia Nueva York fue una experiencia muy dramática e increíble. Lo que pasó salió en las noticias de la prensa internacional, en el New York Post, el Daily Mail y en todo tipo de medios de comunicación de Nueva York e incluso del resto del mundo. Fuimos testigos de algo increíble y realmente escalofriante. Una joven que estaba sentada detrás de nosotros se levantó, fue hacia la parte delantera de la cabina e intentó abrir la puerta y suicidarse mientras gritaba: ¡Quiero morir! ¡Quiero morir! La verdad, fue estremecedor y muy impactante.
Sí, salió en las noticias de los medios internacionales, entre ellos el New York Post de la ciudad de Nueva York. Deberíamos haberlo comentado en el programa anterior, pero era demasiado impactante recordarlo de nuevo. Pero sí salió en la prensa internacional y lo que llamaba más la atención fue que aquella joven estaba pasando por una crisis suicida. Para los demás también era muy angustiante presenciarlo. Ninguno de los pasajeros estaba asustado porque ya se sabe que las puertas de un avión no se pueden abrir cuando está en vuelo. La joven abrió el seguro, pero no podía empujar la puerta para que se abriera. Estábamos iniciando las maniobras de aterrizaje y, a juzgar por el audio de tráfico aéreo, la azafata les dijo a los pilotos que tenían la puerta cerrada y oían perfectamente los espeluznantes gritos de la chica, que la puerta se había abierto, así que se prepararon para hacer un aterrizaje de emergencia. Les llegó más información cuando la madre de la chica, no, el padre, la sujetó y la llevó de nuevo a su asiento detrás de nosotros. Entonces dijeron que no había peligro de accidente, pero dio bastante miedo. Hubo muchos gritos y descendimos a la pista de aterrizaje en un ángulo muy inclinado y muy rápido. Espero que la chica esté bien y que no presenten cargos, porque estaba pasando por una crisis emocional. Para mí fue una asombrosa demostración de la presión de los medios en el mundo en que vivimos. Para cuando aterrizamos, la prensa ya había publicado la noticia y la policía estaba esperando a que aterrizara el avión. Había unos 30 o 40 policías alrededor del avión. La aerolínea y los auxiliares de vuelo demostraron de sobra su profesionalidad y los pasajeros mantuvieron la calma todo el tiempo. La chica tuvo durante el vuelo lo que llamamos un ataque psicótico. Fue uno de esos momentos en los que uno se da cuenta de que la vida es frágil y efímera. La salud mental es algo que todos intentamos mantener y conservar día a día, y es algo que resulta muy complicado para muchas personas. De manera que, si sospechan que alguien puede estar sufriendo de algún tipo de enfermedad mental, o si creen que actúa de forma extraña, intenten hablar con esas personas, ya que hablarlo es el primer paso para que superen lo que les ocurre. Las noticias también informaron de que había sido víctima de un crimen terrible, así que estaba traumatizada. Pero bueno, que fue muy impactante. Estuvimos los dos presentes y sobrevivimos y aterrizamos en La Guardia, donde Trump tiene su avión privado. Me gustaría que habláramos de Trump porque tú siempre mencionas el síndrome de locura de Trump y la noción del crimen. La prensa ya empieza a hacerse a la idea de que Trump puede ganar las elecciones. Por lo visto, sus declaraciones de impuestos se han publicado o se las han dado al New York Times. Tanto tú como yo, cuando estábamos en Washington y hicimos el programa 953 del año 2016, predijimos lo que pasaría exactamente con lo de sus declaraciones de impuestos. Pero vamos, es que lo clavamos. En los 80 tú eras banquero aquí en la ciudad de Nueva York, Max. Sabías y sabes perfectamente que muchos de los productos que vendías no eran más que pérdidas fiscales. Lo de los años 80 fue la época de Leona Helmsley, cuando solo los pobres pagaban impuestos mientras los ricos los evitaban. Recordemos que el estado de Nueva York es un estado de impuestos elevados. En Nueva York también hay que pagar el impuesto municipal, por el que los ricos pagan alrededor del 3,8%. En resumen, es un estado de impuestos elevados. Entonces, ¿cómo es que hay aquí tantísimo multimillonario? ¿Cómo diantres se vuelven multimillonarios? Pues a través de las pérdidas fiscales. Me parece muy interesante que se esté criticando a Trump por lo de sus grandes pérdidas fiscales, precisamente por las razones que acabas de comentar. El negocio inmobiliario funciona gracias a las pérdidas fiscales. Así es como funciona gran parte de la industria y esa es la forma en la que se añade riqueza. Si echamos un vistazo a algunas de las empresas que salen a bolsa en Nueva York, como por ejemplo Uber, vemos que tiene pérdidas de decenas de miles de millones de dólares. Sin embargo, la gente lo tasa también en decenas de miles de millones de dólares.
dólares, precisamente por estar perdiendo tanto dinero. Amazon estuvo años con pérdidas de miles y miles de millones de dólares. Todas las empresas que están saliendo ahora a bolsa tienen pérdidas descomunales. Son las mayores pérdidas que haya tenido empresa alguna que salga a bolsa en la historia de la humanidad. Y se ve como algo maravilloso porque cuando pierdes dinero muy rápido, quiere decir que también estás creciendo muy rápido. Volviendo al tema de las pérdidas fiscales de los 80, las vendíamos a diario, como corredores de bolsa que éramos. Vendíamos, por ejemplo, granjas de chinchillas que suponían una deducción de 8 o 9 a 1. Invertían $10.000 y les quitaban $90.000 de los impuestos. Lo que me gustaría señalar es que cuando dicen que hay que subirles los impuestos a los ricos, no quiere decir que los ricos vayan a pagar dichos impuestos. Lo único que significa es que los ricos acudirán de nuevo a los paraísos fiscales. Da igual lo que uno haga, las tasas impositivas ajustadas de los ricos nunca van a superar el 15 o el 16%. Eso es lo que ocurre cuando uno se enriquece, que no se pagan impuestos más allá de ese porcentaje. Si se trata de una empresa de las grandes como General Electric u otras, directamente tienen las tasas al 0% y no pagan impuestos. Yo soy completamente partidario de los impuestos planos y de que todos paguemos un 15%. Los ricos ya lo hacen, y eso es lo más que van a pagar en su vida. Para los que no somos ricos, un índice de retorno de 15% está bastante bien. Tenemos una administración de billones de dólares que intenta crear numerosas tasas impositivas. Los impuestos regresivos son una estupidez, eso es lo que ocurre. Quiero destacar el tema de la propaganda y cómo se las apañan para manipular a los estadounidenses normales para dejar que sigan sufriendo mientras los ricos siguen enriqueciéndose. Lo que predijimos en el programa 953 del agosto del 2016 es que se revelaría que Trump tuvo pérdidas descomunales, porque uno se mete en el negocio inmobiliario precisamente para tener pérdidas descomunales. Aunque los precios de la propiedad suban sin parar, lo que se hace es declarar que se deprecian, supuestamente año tras año. ¿Y qué lo llaman ahora? Lo predijimos en el 2016. Perdedor, perdedor. Siguen diciéndole perdedor. Como en el amor, en la guerra y en la política, todo vale. La gente normal, sobre todo la que ve la MSNBC, sigue diciéndole que es un perdedor. Pero es que por eso es rico. La empresa de Jeff Bezos vale como $140.000 millones. O bueno, como se ha divorciado, lo mismo ahora vale $110.000 millones. El caso, vale eso porque no tiene que pagar impuestos debido a las pérdidas, porque es un perdedor, entre comillas. Creo que Amazon tuvo el año pasado unos beneficios de $20.000 millones y no pagó impuestos por las supuestas pérdidas que tenía. Donald Trump tuiteó esto sobre la época en la que Max vivía en Nueva York. Los promotores inmobiliarios en los años 80 y 90, hace más de 30 años, tenían derecho a deducciones masivas y depreciaciones que, si se estaba construyendo activamente, se traducían en pérdidas en casi todos los casos. Muchas de las pérdidas no eran monetarias, a veces eran consideradas como un refugio fiscal. Se hacía construyendo o incluso comprando. Siempre se buscaba mostrar pérdidas por motivos fiscales. Luego se renegociaba con los bancos. Era un deporte. Por lo demás, la información que han sacado es muy antigua y errónea. Noticias falsas. Hablemos del ascenso de Trump en los años 80. Llegó después de los 70 y la ciudad de Nueva York estaba en bancarrota. No sé si recuerdas que el gobierno dijo que Nueva York había muerto. La frase fue parte de un titular muy famoso del New York Post. A Trump lo llamaron la ciudad y los funcionarios del gobierno diciéndole que sí podía encargarse del desarrollo inmobiliario de Nueva York y de Manhattan. ¿Y de paso deducir impuestos? Y así conseguir masivas deducciones de impuestos. Así es como le propusieron a Trump que se encargara de ese trabajo. Se hizo multimillonario porque le rogaron que se encargara del desarrollo inmobiliario. Más que nada porque los políticos renunciaron a su papel como líderes que se dedican a hacer política. Le dieron la cesta de chocolatinas entera a Trump y a Wall Street. Aquel fue el comienzo de la financiarización de la economía mundial, especialmente en Estados Unidos. También es la razón por la que los mercados de valores han alcanzado sus máximos históricos y por la que los multimillonarios ganan dinero en Wall Street, porque los políticos renunciaron a su papel. Salieron corriendo gritando que no podían con ello y que mejor lo arreglara un tipo competente como Trump. Ahora no pueden llegar y decir que sienten mucho que tuviera que salvarlos en los 80, pero que van a ponerlo verde igualmente. No pueden hacer eso.
Por cierto, que sepan que están moviendo el fondo por si se lo preguntan. Eso. Quiero seguir comentando lo de la propaganda y cómo la gente normal tan solo ve las noticias por cable de un equipo, ya sea la MSNBC o la Fox, que se tachan de perdedores entre ellos y tienen la dinámica de un equipo deportivo. ¡Vamos, Hurricanes! Uno anima a un equipo y acaba atrapado en la propaganda que este manda. Pero si una persona le echa un vistazo al Financial News y luego al Financial Times, Bloomberg, Wall Street Journal, etcétera, se da cuenta de qué es lo que los ricos leen. Voy a leer un artículo del 24 de abril, unas semanas antes de que saltaran todos con que Trump es un perdedor con pérdidas multimillonarias. El artículo es de Bloomberg News. ¿Quiere ganar millones y no pagar impuestos? Hágase promotor inmobiliario. Ponen de ejemplo a Harry Macklowe, un promotor inmobiliario de Nueva York igual que Trump. Macklowe, de 81 años, lleva sin pagar el impuesto de la renta desde los 80 según la resolución judicial de su proceso de divorcio emitido en diciembre. La resolución, que también dividía las casas de lujo y una colección de arte valorada en más de 650 millones de dólares entre Macklowe y su exesposa Linda, no indica que la pareja acudiera a métodos fraudulentos para evitar pagar impuestos. Más bien señala las ventajas que tienen los promotores inmobiliarios en Estados Unidos, ventajas que se han incrementado con la reforma fiscal del 2017 y cuyo artífice fue Trump, promotor inmobiliario convertido en presidente. Así es como Bloomberg News, un medio sobre finanzas, les cuenta la verdad a sus exclusivos lectores. Pero cualquiera puede leerlo. Es cuestión de acceder a la información y aprender cómo los ricos se hicieron ricos y siguen siéndolo. Así es como se enriquecen. Pues sí, los políticos no cumplieron con su papel y lo dejaron todo sobre los hombros de la gente de negocios. Ahora da igual lo que hagan los políticos porque la gente de negocios puede saltárselo. Es de idiotas apoyar a un político que dice que va a imponer impuestos y regulaciones porque los ricos pueden saltárselo a la torera. Para ellos es pan comido. Si algún espectador nos está viendo y quiere acumular una fortuna y ser rico, tiene que entender que le basta con saber interpretar un balance general y las pautas legales actuales. Es facilísimo. Si no descubre el modo de hacerlo, es bien porque no sabe leer o bien porque es un inútil para las matemáticas más simples. Y ya está. Vamos a hacer una pausa. Luego volvemos con mucho más. De manera que no se vayan. Bienvenidos de nuevo a Kaiser Report. Soy Max Kaiser. Ya hemos hablado mucho de que la resistencia a la censura forma parte del Bitcoin e implica que no puede venir nadie a tontear con las transacciones. Así que mandar dinero a periodistas en lugares lejanos es muy importante y también tiene que ver con la libertad y la libertad de expresión. Hoy tenemos a un invitado que nos va a hablar un poco sobre ello. Andrew Torba, de Gap.com. Bienvenido. El placer es mío, Max. Gracias. Estamos en la Magical Crypto Conference de la ciudad de Nueva York. Y usted literalmente pasaba por aquí cuando lo he asaltado para que hagamos esta entrevista. Porque Gap ha llamado mucho la atención y toca el tema de esa resistencia a la censura que es tan importante en nuestros días en plataformas como YouTube, Facebook, etc. Están restringiendo muchas cosas y expulsando y censurando a gente. Es algo completamente inaceptable. Creo que lo primero sobre lo que debemos hablar es sobre Gap.com. ¿Qué es? ¿De qué va? Cuéntenos un poco. Gap es una empresa de software para la libertad de expresión. Nuestro primer producto fue Gap.com, una red social concebida como alternativa a Twitter. Aceptamos a todo el mundo sin sesgo político alguno. Todo es políticamente neutral. Nuestra tecnología es políticamente neutral. Contamos con alrededor de 1 millón de usuarios de todo el mundo y acabamos de sacar nuestro propio buscador. También tenemos una extensión llamada Dissenter que le añade una sección de comentarios a todos los URL de Internet, incluso a las páginas web que no tienen sección de comentarios, a los vídeos de YouTube que desactivan los comentarios, a tweets individuales, a cualquier cosa. A ver, déjeme aclararme. Entonces, si estoy viendo un vídeo en YouTube en su navegador y tiene los comentarios desactivados, eso es. Con Dissenter, que es un producto de Gap.com, se genera una sección de comentarios. Sí, si uno instala el buscador, sí, tiene la extensión ya incorporada. También puede instalar la extensión en los buscadores que use normalmente. Y si le da clic a la extensión en el URL, se generará una sección de comentarios unificada en cualquier URL, de manera que hasta los vídeos de YouTube o las páginas web que tengan los comentarios desactivados o no tengan sección de comentarios, tendrán un apartado público de comentarios unificado.
Dice que cuentan con 1 millón de usuarios. ¿Y qué crecimiento mensual está viendo? Estos últimos meses, sobre todo con el incremento de la censura, hemos aumentado entre 30.000 y 50.000 usuarios de forma orgánica. No tenemos mercadotecnia de ningún tipo, solo el boca a boca de nuestros usuarios actuales, diciéndoles a otros usuarios que existimos y que nos echen un vistazo porque apoyamos la libertad de expresión y el derecho a la privacidad de los estadounidenses. Queremos ser capaces de hablar con libertad sin que las 4 o 5 empresas de Silicon Valley nos digan de qué temas podemos o no hablar. El Bitcoin es parte inmutable de la resistencia a la censura y está encriptado. Dígame, ¿Dissenter le ofrece eso a la libertad de expresión? Sí, estamos dando pasos hacia el código abierto. Dissenter es un software de código abierto, el navegador también, y estamos en proceso de hacer lo mismo con el propio Gab. Así todo el mundo puede ver el código, hacer aportaciones y permitir que el código exista más allá de mi propia existencia o de la existencia de nuestra empresa. El objetivo es darle a cualquiera el poder de crear su propio servidor de Gab a partir del nuestro, de comprobar nuestro código y asegurarse de que es transparente y de que no censuramos a nadie, y también de contribuir al proyecto. De acuerdo. Cuando dice lo de abierto, interpreto que implica que reciben con los brazos abiertos a cualquiera que sea amante de la libertad de expresión. Exacto. Pero en Estados Unidos y en otros países la libertad de expresión lleva tiempo enfrentándose a muchos desafíos. Así es. ¿Por qué cree usted que en esta época del año 2019 están acabando con la libertad de expresión por todas partes? Creo que los que tienen el poder están perdiendo el control del discurso y su capacidad para manipular a las masas con una agenda o una narrativa en particular. Hay periodistas individuales que lo único que tienen es un iPhone y salen a la calle a informar a la gente que los sigue sobre lo que realmente pasa. Eso destroza la narrativa, la estructura de poder y el actual control que tienen aquellos que están en el poder, de forma que se sienten amenazados. Creo que por eso estamos viendo este aumento de la censura, porque ya no pueden seguir controlando la narrativa. Lo que yo creo es que en la estructura de poder que comenta usted, categorizan como discurso de odio cualquier cosa que vean que no les gusta. Así es. Hace como 10 o 15 años yo era capaz de identificar el discurso de odio sin problema ninguno. Eran discursos muy desagradables y tóxicos. Sin embargo, estos últimos años, el concepto ha cambiado y llaman discurso de odio a decir cosas como, qué sé yo, que no me gustan las fresas. Eso es. Alguien dirá que es un discurso de odio. De odio, sí. Y que deben bloquearme por él. También ocurre que si alguien tiene una opinión política que no coincide con la de otra persona, pueden calificarla de tal. Y la gente que parece que está helada lo acepta como válido. Partiendo de esto, tengo un par de preguntas. La primera, ¿existe realmente el discurso de odio en alguna parte o de alguna forma? ¿Importa que exista? Creo que hay gente que transmite odio, gente que expresa sus puntos de vista transmitiendo odio. Aún así, la Corte Suprema de Estados Unidos ha dictado en numerosas ocasiones y de manera unánime que el discurso de odio, sea lo que sea, está protegido por la primera enmienda. Como empresa estadounidense que somos, estamos protegidos y podemos extender esa protección a nuestros usuarios de todo el mundo. Creo que el problema, como usted comenta muy acertadamente, es que el discurso de odio es un concepto muy ambiguo y subjetivo. Así que pueden usarlo para ir en contra de la gente que odia las fresas, como usted dice. Como no les gustan las fresas, el resto puede considerar que transmiten odio. Otra cosa que es muy importante mencionar es que no es equitativo. Si alguien tiene un discurso de odio hacia los cristianos, los blancos o los hombres, se le permite divulgarlo por Twitter, Facebook y medios así. Sin embargo, si critica a un grupo en concreto o alguna ideología política, le dicen que eso es discurso de odio y lo echan. Si quieren tener esas políticas en torno al discurso de odio, me parece bien, pero creo que deberían ser equitativas. Por eso nosotros hemos optado por no tenerlas. Lo que hacemos es dejar que el individuo decida lo que quiere ver y lo que no. Si una persona cree que alguien transmite odio, no tiene por qué seguirla. Puede silenciar palabras, bloquearla, tiene las herramientas necesarias. Sí, ahora es bastante fácil gestionar el tablón para no tener que ver o leer discursos de odio. Se pueden silenciar palabras, sí, bloquear. Claro, es que ¿quiénes somos nosotros como empresa para decidir lo que es discurso de odio y lo que no? Lo que es una noticia o no lo es. O a quién seguir y a quién no. Es absurdo. Internet no ha funcionado así desde su creación y no es la forma en la que la gente quiere existir en Internet. Tampoco es el Internet con el que quiero que crezcan mis hijos. Muy bien, cambiemos de tema. ¿Cuáles son sus debilidades a la hora de conseguir crecimiento? ¿Qué espera de los próximos años? Porque su empresa es lucrativa y acaba de empezar.
Imagino que está recaudando fondos. Sí. Que cuenta con accionistas y con varias partes interesadas. Sí. Como hombre de negocios, ahora mismo usted es el fundador y director ejecutivo de la empresa. ¿Cuáles cree que van a ser los mayores retos para su negocio dentro de unos cuantos años? Pues en realidad ya nos hemos enfrentado a algunos. Nos han echado de las tiendas de aplicaciones, de los procesadores de pago, de proveedores de alojamiento web, de todo. Hay unos 30 negocios que nos han bloqueado para que no usemos sus servicios. Y lo único que han conseguido con esto ha sido hacernos más fuertes, porque hemos tenido que innovar y crear nuestra propia tecnología de acceso, nuestro propio alojamiento, nuestro propio método de pago en el que incorporamos el Bitcoin y hacemos uso de la Lightning Network para no tener que responder ante ningún banco o ante un tercer procesador de pagos como por ejemplo PayPal. Esos han sido nuestros principales problemas a la hora de crecer y distribuirnos, pero creo que los hemos abordado de frente y que nos hemos obligado a innovar y sortearlos. Hasta ahora nos ha salido bien y creo que seguirá siendo así en el futuro. Entonces, no hay tokens ni nada. No hay tokens ni nada. No hay tokens aquí en absoluto. No me dan un token por estar. No. En la plataforma ni nada. Ni tokens de utilidad ni nada, nada de eso. Solo me quedo con el derecho a hablar con libertad. Exacto, sí. Eso es lo que ofrece. Y esperamos que podamos integrar al Bitcoin, que en mi opinión es el dinero de la libertad de expresión, y que podamos acercar a nuestros usuarios a la idea de que no tienen que pedirle permiso a un banco, al gobierno o a una empresa para intercambiar valor y proporcionarles valor a los creadores a los que siguen. Bueno, yo pensaría que ya están al tanto de todo eso. Creería eso, sí. Pues hablemos de ello. ¿Por qué no saben ya todo eso? Considero que el mayor obstáculo que tiene el Bitcoin ahora mismo es el de la marca. La gente de la comunidad del Bitcoin adora hablar de cosas como la tecnología, el aspecto económico, la moneda fuerte, pero a la gente normal no le llega esa información. Tenemos un problema tanto con la marca como con la experiencia del usuario. Las formas de acceso son complicadas y muchas se censuran. A nosotros nos han echado de Coinbase, BitPay, Square. Queremos que la marca Bitcoin transmita al usuario que es el dinero de la libertad de expresión y que involucre al usuario y haga que viva una experiencia que lo haga sentir que forma parte de ello. Recuerdo que hace unos meses tenía una campaña de mercadotecnia que se llamaba El dinero de la libertad de expresión. Sí, el Bitcoin. Entonces usted trata de darle difusión a la marca del Bitcoin y darle cierto apremio al asunto. Sí. Porque ahora mismo está estancado en un gueto monetario tecnológico. Eso es. Y lo que usted ve es que todo aquello que apreciamos y que se basa en la libertad de expresión debe apoyarse en el dinero de la libertad de expresión. Claro, ahí está la cosa. Están echando a la gente de PayPal, de Chase e incluso de empresas de criptodivisas como Coinbase, por ejemplo. Si alguien quiere apoyar a los creadores que le gustan o a empresas como Gap, va a tener que aprender lo que es el Bitcoin y cómo se usa. Ay, ¿dónde está mi amigo Alex Jones? Tiene que ver con esto porque lo han echado de las redes. Pues está en Gap, solo le digo eso. ¿Sí? Ahí está. ¿Y está consiguiendo audiencia? Pues la verdad es que sí. Creo que tiene como 40.000 seguidores en Gap por el momento. Pues entonces puede que ría el último y mejor. Sí, eso creo. ¿Cuál es la persona más notoria de Gap ahora mismo? Pues la mayoría de la gente a la que han echado, a decir verdad. Gente como Alex, Paul Joseph Watson, al que acaban de echar. ¿Se ha pasado a Gap? Sí, está en Gap y probablemente sea una de nuestras cuentas más grandes. Y la mayoría de la gente que... ¿Y cómo es que plataformas como Twitter se permiten perder a gente como Paul Joseph Watson, que tenía millones de seguidores? Pues esa es otra. La gente no entiende que el 80% de la base de usuarios de Internet es de origen internacional, así que... ¿Qué me dices de PewDiePie? Es uno de los grandes. ¿Se pasará por Gap alguna Pues vez? sería maravilloso, nos encantaría contar con él. Sería algo determinante para la empresa. Un punto de inflexión, sí. Muy bien, me encanta, la verdad. Creo que todo el mundo va a ir a echarle un vistazo. Y si les gusta la libertad de expresión, lo que yo saco en claro de esta conversación es que el Bitcoin tiene un problema de urgencia. Sí. Suena todo muy bien. Pero, ¿por qué debería importarnos? Pues porque ahora tenemos un incentivo. Si la gente quiere apoyar a creadores como Alex Jones, Laura Loomer y toda la gente a la que han echado de PayPal, de Stripe y hasta de empresas de criptodivisas, sí, van a tener que descubrir cómo funciona el Bitcoin y cómo se envía, se vende y todo eso. Ahora ha adquirido un aspecto de urgencia que con un poco de suerte seguirá aumentando. ¿Dónde puedo conseguir esa gorra? Ya mismo abriremos una tienda de promoción comercial, pero... ¡Hágalo! A todos les encanta. Andrew Torba, gracias. Gracias por invitarme.